Muy buenas tardes. Muchas gracias, William. Muchas gracias a Rebeca Wong y a Luis Miguel Gutiérrez por incluirme en esta reunión tan interesante. Me parece que el objetivo es realmente muy importante. Vamos a dar un brinco, un cambio un poco drástico, como decía William, de hablar de lo macro, que acaba de discutir muy apropiadamente Rafael, a hablar de cosas muy específicas, que es la depresión. Muy específicas, pero a mí me parecen muy importantes. Una aclaración: yo no estoy ya en el Instituto Mexicano del Seguro Social, laboro en el área de políticas de salud del Hospital Infantil de México. No me pregunten cómo es que hago envejecimiento y estoy en el hospital infantil, es otro asunto. Llevamos varios años en el grupo trabajando sobre depresión y vamos entonces a compartirles algunas ideas que puedan servir para intercambiar probablemente proyectos a futuro. Sabemos muy bien que la depresión en la etapa final de la vida es una de las enfermedades más prevalentes. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Probablemente una condición específica de este grupo de edad es que las vías o los caminos para llegar a la depresión son diversos y son probablemente diferentes a los de otros grupos de edad, desde el punto de vista teológico, neurobiológico, conductual y psicológico. Es una enfermedad compleja porque el curso clínico de la depresión en el anciano es peculiar. Altas y bajas son las características de no tener depresión o tener depresión subclínica a tener depresión más severa. Y puede ocurrir en un espectro muy amplio desde el punto de vista de presentación clínica, de una depresión subclínica hasta severas formas de depresión mayor que terminan en el suicidio, aunque no necesariamente el suicidio está relacionado con depresión mayor. Y esta presentación depende específicamente de la severidad de los síntomas, que tan menos severos o más severos son. Y por supuesto en el anciano es específica esta condición del componente somático y afectivo. Hay mucha literatura ya que habla de las consecuencias de la depresión en el anciano y hay ya un gran número de artículos que lo discuten. Más allá de otros grupos de edad, la depresión en el anciano incrementa los síntomas físicos de otras enfermedades, disminuye claramente la adherencia terapéutica de otros problemas de salud, está asociado con conductas adversas, altos costos, pero no solamente altos costos por la depresión en sí misma, que no se reconoce, sino por las consecuencias que tiene la depresión en otras comorbilidades. Incrementa la mortalidad. La depresión en sí misma, independientemente de otros padecimientos, incrementa la tasa de mortalidad y afecta a una proporción alta de ancianos, además de que está asociada con, como ustedes saben, con deterioro cognitivo. Interesante es pensar la percepción y el concepto de depresión en el anciano. Llevamos algún tiempo reflexionando en lo que significa. Inclusive algunos autores discuten la perspectiva filosófica de la depresión en términos del valor de la existencia. El rol ya no existe para el anciano, ya no es profesionista, ya no es padre, ya no es esposo, ya está viudo, y lo único que le queda para muchos de ellos es ser paciente, y es paciente en términos de paciente de un médico. Y esto tiene una connotación distinta. Este marco conceptual de Kinzer, modificado por nosotros, lo expresa bien. Por un lado, hay una vulnerabilidad al estrés, carga de enfermedad crónica, pasada y presente, varios episodios depresivos a lo largo de la vida. Hay aspectos biológicos, la epigenética, la vulnerabilidad, el temperamento. Hay aspectos psicosociales, los eventos de vida que ahora ya se han empezado a estudiar tanto, el peso de la historia de la infancia y de la adolescencia, el tipo de interacción interpersonal, el nivel académico, las adicciones. Y en el bloque de en medio, que es propiamente el de la depresión, como los factores fisiológicos, que son estrictamente los de índole fisiológico y biológico, sí hay una disfunción del eje hipotálamo pituitario, sí hay alteraciones neurobiológicas e inmunológicas, el asunto de inflamación, el asunto de la actividad de la telomerasa y de la longitud del telómero.
Pero esta interacción entre los factores propiamente psicoconductuales que le llamamos de percepción, pudieran ser que tuvieran más peso. Esta conducta de rumiación del pensamiento, de sentido de control, de la capacidad de conectarse con el mundo y con el otro, puede tener más peso. Y propiamente las respuestas, las conductas de enfrentamiento, el nivel de sabiduría, esto un poco abstracto de cómo llega uno a la última etapa de la vida, y puede ser más importante las conductas de victimización, conductas de desamparo aprendido, locus de control y recursos biopsicosociales. Para tener estos resultados en salud, que son estrés, ansiedad, síntomas depresivos, distimia, etcétera. ¿Qué tanto peso tiene lo psicológico contra lo biológico, contra el estrés, la vulnerabilidad al estrés? No lo sabemos muy bien. En algunas circunstancias yo pienso que puede ser mucho más importante los factores psicoconductuales que inclusive propiamente los factores de índole biológica. Entonces, esa es una situación en la que nos hace falta hacer mayor investigación. Otra parte que nos apura es la parte de decir, bueno, ¿qué tanto estamos deprimidos y cuántos deprimidos hay? Este es un metaanálisis reciente publicado por Lupa en 2012, que es muy importante porque hace un metaanálisis de las prevalencias en depresión en ancianos, tanto usando el diagnóstico dimensional, que es el que habitualmente usamos en las encuestas, usando el GDS, usando el CSD, usando el PHQ-9, que es conocido por todos. Y podemos ver que estos estudios que vienen de diferentes países europeos, Canadá, Estados Unidos, no hay reportes latinoamericanos aquí, pues reportan una diversidad de prevalencias muy importante que va desde 10% hasta 40%. Y eso nos dice un poco, no creo yo que refleje tanto que un país tiene más depresión que otro, sino más bien habla de los problemas metodológicos alrededor de la medición de depresión en términos de estudios, de los puntos de corte, de la forma inclusive de aplicar la entrevista por los encuestadores. Y esto lo confirmamos cuando hablamos de los estudios latinoamericanos. Aquí, por supuesto, que estoy haciendo una reducción bárbara de la cantidad de información que tiene cada una de estas encuestas latinoamericanas, pero son reportes de prevalencia que hemos tomado de algunos artículos publicados. El punto es que finalmente hablamos de lo mismo. Las prevalencias que reporta el ENS son muy distintas a las que reporta el SABE en Ecuador, o el propio estudio en el IMSS, que es el último, o la ENASEM Online Salud o PRECO. Algunos de estos estudios han aplicado el GDS, la mayor parte, algunos el CSD y algunos una combinación de escalas. Entonces, independientemente de la escala que se aplique, finalmente de pronto me entra la duda de qué realmente estamos midiendo con estos cuestionarios. Ya ha habido algún acuerdo en el que finalmente lo que estamos haciendo es medir síntomas depresivos, obviamente, y no depresión propiamente. Y eso tiene implicaciones para la toma de decisiones y para lo que podemos hacer en el sistema y en el sector. Otra cuestión que tendríamos que tomar en cuenta es que esta diferencia cualitativa entre la depresión de adolescentes o adultos jóvenes y la depresión de ancianos. Este estudio es del doctor Sánchez García, con el que colaboramos, y hace una evaluación de la distinción entre estos dos grupos de edad a través de probabilidades condicionales y de un análisis de clases latente, en donde cada clase es un diferente nivel de depresión. Lo que importa aquí, más allá de tanto número, es que todos los valores de P significativos que están en las gráficas, lo que reportan es que hablan de diferencias entre los dos grupos de edad, ¿sí? en los síntomas, y que el cuadro depresivo se presenta de manera distinta en los dos grupos de edad. Y eso se confirma en esta tabla, en donde las razones de momios de uno o más significa que tiene un peso ese bloque de síntomas de manera más importante en los adolescentes, y las razones de momios menores a 1 significa que tiene un peso más en los ancianos. Por ejemplo, la disforia, los cambios de peso,
la capacidad de pensamiento y concentración, y la ideación suicida podrían ser más frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes, y los grupos de síntomas que tienen que ver con anedonia, con agitación psicomotriz, tienen más peso en los ancianos. Y esto también tiene una importancia porque finalmente los médicos o el grupo de salud espera ver la depresión de la misma forma en todos los grupos de edad, y esto no es así, y tendría que considerarse. Otra parte que está relacionada con los síntomas es que la depresión tiene una connotación exclusiva en los ancianos que es diferente en la de otros grupos de edad, en el sentido de que otros grupos de edad admiten, reconocen con una mayor facilidad que están deprimidos o que pueden tener síntomas relacionados con la depresión. La depresión en los adultos tiene que ver con sus creencias. Ese es otro estudio en el que refleja que una gran proporción de ancianos piensa que estar deprimido es normal, es parte de envejecer estar deprimido, que la depresión no es una enfermedad, que la depresión dura para siempre, no hay nada que hacer y me tengo que acostumbrar a estar deprimido, y no hay capacidad de discutir los síntomas con el médico, y es normal más que ser una enfermedad. Y por supuesto esta percepción de lo que es depresión está también vinculado con el proceso de atención. En un estudio que hicimos de un total de pacientes con síntomas depresivos, solamente el 25% de ellos buscaron ayuda, y de ese 25%, lo que es peor, solamente el 80% obtuvo algún tipo de ayuda, pero de ese 80% solamente un 38% recibe una atención apropiada. Y los factores que están relacionados con esto son ser mujer, son el número de años de escuela, a menos escuela, más dificultad, tener pérdidas de funcionalidad e inclusive haber sido atendido en los últimos 6 meses anteriores. Parece un factor de riesgo haber acudido a una institución porque eso lo vacuna a uno contra buscar atención por depresión. Y se refleja en estos datos del ENSANUT, en donde refleja el motivo de atención de las últimas 2 semanas previo a la encuesta. En el grupo de ancianos hay un gran bloque de entrevistados con síntomas sin diagnóstico, y esos síntomas sin diagnóstico seguramente son depresión. Bueno, el punto importante de esto es cómo se relaciona la depresión con los servicios de salud. Y en esta tabla, que está un poco complicada, llena de datos, comparamos pacientes con síntomas significativos de depresión y sin síntomas de depresión, pero además ajustamos por morbilidad severa reciente. Y en todos los casos, ustedes pueden ver en la columna sí funciona sí. En esta columna, en donde combinamos depresión con morbilidad severa reciente, bueno, todas las tasas de utilización son más altas en esta columna. Es decir, hay una combinación catastrófica entre tener depresión en el anciano y tener morbilidad, porque efectivamente usan más los servicios. La escala de incremento es progresiva entre aquellos que no tienen depresión y no tienen enfermedad, no tienen depresión y tienen enfermedad, etcétera. Y estas son las razones de Mobius, que para todos los casos el estar deprimido y además estar enfermo de otra cosa significa que voy a usar más los servicios. La utilización en general de los servicios excede de un 15 a un 35% comparada con aquellos no deprimidos. Por eso es importante, entre otras cosas, tenerla en cuenta y hacerle caso. ¿Cuáles son los retos? Bueno, hay barreras en términos de búsqueda de atención de salud, barreras del médico, limitado entrenamiento, tanto para dar tratamiento farmacológico como no farmacológico, una gran cantidad de estigmas y prejuicios por parte de los médicos y del personal de salud, que es el primero que le dice al paciente que es normal estar deprimido en la vejez, el paciente que tiene que reconocer y aceptar los síntomas, y el propio sistema. Ya lo mencionaba Rafael, el sistema de salud, particularmente los sistemas públicos, son absolutamente lentos para tomar decisiones y cambiar las cosas. Las falsas creencias con respecto a la prevención de la depresión, y yo diría que el tratamiento farmacológico y también no farmacológico debe estar disponible en la atención primaria.
Ese es el punto crítico, más que la atención especializada, la atención de primer contacto es la que la tiene que incluir. En términos de investigación, tenemos que evaluar intervenciones a diferentes niveles de acercamiento, considerar e integrar la multimorbilidad y otras condiciones, considerar esquemas que sean sostenibles. Los investigadores tenemos que preocuparnos no solamente por probar nuestros ensayos clínicos y nuestras intervenciones, sino ver la forma de transferirlas a la práctica para el paciente y para el sistema, diseñar esquemas de flujo que detecten signos de alarma para suicidio, desarrollar y evaluar intervenciones que incrementen este entendimiento y esta concientización en los médicos de atención primaria y, por supuesto, más bien trabajar en prevenir la depresión y en todo lo que implica. Y en términos de región y viendo toda esta enorme cantidad de datos valiosos que existen, creo que es una buena oportunidad para centrarnos en hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre prevalencias, determinantes, implicaciones, análisis de costo y buscar tratamientos alternativos y de prevención. Pongo ahí el ejemplo de IMPACT, que es un estudio muy reconocido en términos de alternativas de tratar depresión en el anciano en primer nivel. Muchísimas gracias, muy amables.